próximo lunes, porque este jueves es feriado. Entonces vamos a ver la mitad y el próximo lunes la mitad. Desde ya informarles que de algunas personas no han podido completar la presentación del trabajo. Tienen que fijarse en un detalle que es importante. Tienen que ver que su memoria no esté llena, porque no están pudiendo subir sus trabajos y completarlos. Seguramente no es la única materia, seguramente han subido bastante material o tienen material que han bibliográfico en sus dispositivos, computadoras, y eso les está impidiendo. Tomen en cuenta eso porque para fines del cumplimiento del trabajo, muchas personas se han abierto sus trabajos y dice, este documento no ha podido, o este archivo no se puede abrir. Entonces, eso como recomendación. Para el resto de los trabajos, tomen esa previsión, por favor. Voy a poner los subtítulos y en base a eso vamos a comenzar. Vamos a ver más o menos hasta la mitad. Eso significa que va a intervenir Kenny Tanner. Después tenemos a Daniela Raquel Murguía, a Sara Toco Mamani, y lo que es la renuncia y pérdida del beneficio de inventario con Virginia Yucra. Lo demás vamos a dejar para la siguiente clase, ¿ya?
Bien, esos son los subtítulos. Vamos haciendo silencio para empezar a trabajar. Primero pasa Kenny, luego va a estar preparada Daniela, Sara y Virginia. Mientras ellos explican, vamos a ir corroborando con los artículos que tiene el Código Civil. Una aclaración para la siguiente clase. Como vamos a estar en esto de revisar nuestros trabajos, que ustedes revisen sus subtítulos para ver qué parte ustedes han trabajado, qué otra parte no. Muchos no se han sujetado a estos subtítulos, que eran los que deberían tener porque son los que contiene el Código Civil. Otros lo han hecho demasiado express el trabajo y resumido, poniendo una definición, características. No han tomado en cuenta el renuncio del beneficio de inventario, cuándo se pierde el beneficio de inventario, hasta cuándo es el plazo para aceptar con beneficio de inventario. No han tomado en cuenta las opciones que tiene el heredero. Por ejemplo, a ver, ustedes dejen de hablar. Ya estamos en clase. ¿Dónde está Brigitte Alejandra Andrade? Precisamente tú. ¿Qué tienes que ver la próxima clase? Lo que es la alternativa concedida al heredero. Cuando te pido esto, lo que quiero es que en el trabajo revises en función del artículo 1033, 1034 y 1035. El desarrollo de tu exposición tiene que ser lo que tienes en tu trabajo, pero complementando con esos tres artículos. He procurado que en este segundo trabajo puedan participar personas diferentes al trabajo anterior, para no repetir las mismas personas, excepto con Cristian, porque él ha trabajado un buen esquema que es el resumen de todo el tema, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase para profundizar y para terminar con el tema como una medida de retroalimentación de todo el contenido de la exposición. Las personas que han entregado, pero no de todos se puede abrir por si acaso.
Hay algunas personas que han puesto como entregado y que no han enviado el trabajo. Por ejemplo, tenemos a Nicole Jacqueline, que no se puede abrir su trabajo. Tenemos a del mismo Sergio, su trabajo no se puede abrir. Vamos a revisar. Lo mismo me pasa con Selma, por ejemplo. No he podido ingresar y revisar esos trabajos. ¿Ya? Bien. Luego vemos eso. O alisten y descárguenmelo en su Classroom, por favor. Pero lo que quiero es que me muestren así quiero verificar, porque igual me van a dar escrito, pero quiero verificar la fecha en que han remitido y que han enviado el trabajo. Lo mismo me pasa con Romina, por ejemplo, no he podido abrir un trabajo de varios, me ha pasado eso. Y por eso es que tampoco he podido ver qué otras cosas han desarrollado, porque de muchos no he podido abrir y tampoco los he podido incorporar para que puedan exponer. De los esquemas no he podido ver de otras personas, del único que he encontrado completo el script, por eso que acudo a él para que nos ayude la siguiente clase. Bien, vamos a ver este tema de la aceptación con beneficio de inventario. Y si ustedes han seguido el Código Civil, se habrán dado cuenta que la aceptación de la herencia pura y simple y la renuncia a la herencia resultan siendo temas que no ofrecen ninguna complejidad, ningún problema. Pero cuando llegamos a la aceptación con beneficio de inventario, nos encontramos con situaciones que son muy importantes. Los voy a separar a ustedes dos. Se juntan todas las clases y todas las clases están desatentas. Pongan la mirada al frente porque estamos haciendo un trabajo que ustedes han desarrollado y ustedes tienen que participar. Bien, empezamos con Kenny, por favor. Muy bien, buenas noches compañeros, buenas noches doctora. Yo voy a explicar un poco acerca del concepto, ¿no? De lo que es la aceptación con beneficio de inventario. La aceptación con beneficio de inventario es una figura jurídica establecida en el Código Civil que nos da la oportunidad, da la oportunidad al heredero de aceptar la herencia y bueno, aceptar la herencia, pero también al mismo tiempo protegerla. ¿Protegerla de qué? De las deudas que posiblemente esos mismos bienes o aquella persona, el de cuyos haya fallecido y haya dejado, tenga deudas, ¿no? ¿Y de qué manera las protege? Al momento nosotros, o bueno, cualquier persona, aceptar esta herencia con beneficio de inventario, acepta también las deudas, como la doctorita nos había mencionado en anteriores clases. Pero cuando se acepta con beneficio de inventario, sucede lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo sencillo y básico, y es el siguiente. Si su papá de X persona fallece y tiene bienes valorados en supongamos en 100,000 bolivianos, pero tiene una deuda que asciende a los 200,000 bolivianos, es decir, la deuda es superior a lo que está heredando. Cuando el heredero su hijo va y acepta con beneficio de inventario, ¿qué pasa? Acepta la herencia, es decir, acepta los bienes, pero también acepta la deuda. Pero cuando acepta la deuda es como que le pone un freno y dice, ok, voy a aceptar la herencia con beneficio de inventario. ¿Eso qué quiere decir? Que las deudas solo van a llegar a atacar o a llevarse lo heredado y no va a mezclarse con el patrimonio que el hijo ya ha construido a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, si debía 200,000, lastimosamente los 100,000 que el papá lo ha dejado, pues se va a ir a pagar la deuda, pero
¿Cuál es el punto? Aceptar con beneficio de inventario no va a tocar el patrimonio que él ha formado, ¿no? A lo largo de su vida. Y esta es la diferencia entre la aceptación pura y simple, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona acepta de manera pura y simple? Pues acepta deudas, patrimonio y todo, pero ¿qué sucede? Habíamos mencionado que el papá debía 200.000 bolivianos y había heredado un patrimonio de 100.000 bolivianos, ¿no es cierto? Las deudas atacan a la herencia primeramente, es decir, 100.000, pero sigue debiendo otros 100.000 bolivianos. Estos 100.000 bolivianos atacan al patrimonio de esta persona que está aceptando la herencia. Entonces la aceptación de beneficio de inventario nos permite eso, ¿no? Aceptar la herencia, pero proteger el patrimonio que uno ha formado a lo largo del tiempo. Gracias, Jenny. Vamos a resumir lo que dice Kenny en el siguiente punto, que en realidad la aceptación con beneficio de inventario es una ventaja ofrecida al heredero para que no comprometa su propio patrimonio. Eso esencialmente es lo que hay que remarcar y no tienen que olvidarse, es una ventaja ofrecida al heredero para que éste no sea afectado en sus intereses y en sus derechos. En cuanto a los fundamentos del beneficio de inventario, no he encontrado que alguien expresamente bajo ese título haya trabajado fundamentos del beneficio de inventario. Pero en todo caso lo que trata es de evitar situaciones injustas. El fundamento es evitar una situación injusta para el heredero. Donde pueda comprometer su patrimonio o se encuentre en peligro su patrimonio. Vamos a entrar a lo que son las características que podemos complementar, yo he puesto como características del beneficio de inventario, pero que también entra como naturaleza jurídica y características del beneficio de inventario. ¿A quién hemos llamado para esto? Si no les ha aclarado los trabajos, entonces me van a entregar, por favor, hasta el próximo lunes, ¿ya? Porque todavía vamos a seguir trabajando y ustedes tienen que revisar y hacer algunas complementaciones a sus trabajos, apuntes seguramente. Ya, comienza. Buenas noches, compañeros. Y las características principales encontrado algo que está en nuestra presentación, que se puede tener como primero el carácter optativo. Debido a que no se puede privar a un heredero de este beneficio, pero tampoco se le puede obligar de aceptar esta herencia con beneficio de inventario. En la característica individual es porque aunque hayan varios herederos, corresponde a cada uno individualmente acoger este beneficio o no. En la característica renunciable, en nuestra legislación es válida, ya que está escrita en el artículo 1042 del Código Civil. La renuncia, explica que la renuncia, obra de manera retroactiva y se considera el renunciante como heredero puro y simple desde que se abre la sucesión. Y por último, no es definitivo porque el heredero puede perder este beneficio si no cumple con ciertos requisitos legales en los plazos establecidos. Gracias. Su compañera, si acaban de escuchar, ha sido muy concreta en la explicación que nos ha dado. Como todas las formas, una vez que se abre la sucesión, cuando se produce la apertura de la sucesión, es como tener un menú a disposición del heredero. Y dentro de ese menú el heredero puede optar por la aceptación pura y simple, por la renuncia o la aceptación con beneficio de inventario. Es optativa. Las tres determinaciones son optativas.
los herederos y por eso precisamente son individuales. Nadie puede arrastrar a otro heredero a que tome la misma decisión. En algunos casos, obviamente, va a ser una consecuencia directa del patrimonio que exista. Sabemos que nuestro causante o nuestros causantes han fallecido sin dejar ninguna obligación pendiente. Tenemos un patrimonio completamente saneado, sin dificultades, entonces seguramente todos vamos a decir, aceptamos esa herencia. Pero no es exclusivo, o sea, nadie puede ser obligado a decidir lo que el otro heredero asume. Es renunciable a diferencia de las otras dos modalidades. Habíamos dicho que cuando uno acepta la herencia de manera pura y simple, no puede dar marcha atrás. Y esto está precisamente en el artículo 1042. Vamos a leer el artículo. ¿Qué te llamas tú? Tú, ¿qué te llamas? Me voy a acordar todos los días un nombre, todos los días de la clase. ¿Qué te llamas? André. Ya, André. Ya. André, comienza a leer el 1042. Denuncia al beneficio de inventario. El heredero puede denunciar al beneficio de inventario en cualquier momento. La denuncia obra retroactivamente y se considera al denunciante como heredero puro y simple desde que se abrió la sucesión. Fíjense entonces, en este caso, sí hablamos de la denuncia. Este artículo 1042 permite, gracias al legislador, que el heredero renuncie al beneficio de inventario, dice, en cualquier momento. La renuncia obra retroactivamente y se considera al renunciante como heredero puro y simple desde que se abrió la sucesión. En todos los casos y las formas de aceptación, sus efectos son retroactivos. Todos al momento se genera, les he dicho, como esa puerta del tiempo donde vamos al mismo momento en que se hubiera producido el deceso de esa persona y estamos asumiendo, estamos optando por la aceptación, por la renuncia o por la renuncia con beneficio de inventario. Y tenemos todavía la opción de renunciar a la aceptación con beneficio de inventario. Bien, vámonos ahora a lo que son los efectos del beneficio de inventario. Perdón, antes de pasar, para completar las características tenemos que hablar también del artículo 1031. ¿Quién puede leer el artículo 1031? Forma de la aceptación. Ya, por favor, forma de la aceptación. Artículo 1031. Forma de aceptación. Parágrafo primero. La aceptación con beneficio de inventario es siempre expresa y debe hacerse mediante declaración escrita ante el juez. Parágrafo segundo. La declaración debe estar precedida o seguida del inventario que se levantará de la manera y con las formalidades prescritas en el Código de Procedimiento Civil y en los plazos fijados por los artículos siguientes. Bien, vámonos ahora, si me presta, vamos a ir a constatar el Código Procesal Civil en el tipo de demandas voluntarias, para que ustedes se den cuenta de esta previsión que ha tomado la ley. En 470, Sí, tenemos aceptación de evidencia con beneficio de inventario. sí, el 470 es. 470. Daremos eso más lectura, por favor. ¿La lectura? Sí, ¿Al 470? al 470, a ver, Es la parte declarativa. solamente iremos a lo que es la declaración y la resolución, es decir, 470 y 475. Sí. Artículo 470, declaración. Parágrafo primero. La o el heredero que aceptare con beneficio de inventario declarará expresamente su decisión ante la autoridad judicial dentro de los plazos y condiciones establecidas en el Código Civil, cumpliendo los requisitos para la presentación de la demanda. Parágrafo segundo.
En caso de aceptación de herencia con beneficio de inventario, acompañará también una lista de las o los coherederos y acreedores del causante y sus domicilios. Artículo 475. Resolución. Cumplidos los requisitos legales, la autoridad judicial pronunciará resolución teniendo por aceptada la herencia con beneficio de inventario. En este último caso, el régimen de administración y liquidación del caudal hereditario estará sometido a control de la autoridad judicial conforme a las normas del Código Civil. Bien, era importante leer este artículo y estos artículos para que ustedes se encuentren precisamente las grandes diferencias que existen con la aceptación y con la renuncia a la herencia. Si ustedes se acuerdan bien, en la aceptación pura y simple y en la renuncia, ¿quién interviene? ¿Ante quién acudimos? Al notario, exactamente. Ahí ha habido un cambio en la normativa. Les había indicado yo que antes íbamos a un juez instructor en materia civil. Eso ha desaparecido, las competencias han pasado a poder de los notarios, pero en este caso no. Y por eso encontramos, vamos a leer nuevamente el 1031, dice: la aceptación con beneficio de inventario es siempre expresa y debe hacerse mediante declaración escrita ante el juez. Si van inmediatamente al 470, el 470 nos va a hacer una aclaración, porque acá en el 1031 dice, tiene que hacerse una declaración escrita ante el juez. Y hasta ese punto ustedes pueden tener cierta duda razonable de cómo se van a dirigir al juez. Con un oficio, con una carta, podría generar una confusión. ¿Qué hace el Código Procesal Civil? Nos dice, cumpliendo los requisitos para la presentación de la demanda. Significa que va a ser una demanda voluntaria de aceptación de la herencia con beneficio de inventario. Y además, precisamente lo que les digo está en la lista de los procesos voluntarios. Si ustedes tienen este código con el compendio del Código Procesal, se van a ir al 450 y en el 450 van a tener la nómina de los procesos voluntarios. Obviamente cuando dice aceptación de la herencia, renuncia a la herencia, nos va a dirigir directamente a la ley del notariado. Pero bien, en el parágrafo segundo del 1031 dice, la declaración debe estar precedida o seguida del inventario, que se levantará de la manera y con las formalidades prescritas en el Código de Procedimiento Civil. Esta parte ya ha sido modificada porque ya no tenemos un Código de Procedimiento Civil. Nuestra normativa se llama Código Procesal Civil. ¿Y qué dice el 474? A ver, completaremos eso del Código Procesal Civil. ¿Quién ha abierto y estaba haciendo el seguimiento? Habla del inventario. Veamos cómo se hace este inventario. 474. Sí. 474. Inventario. En el caso de la o el heredero que acepta la herencia con beneficio de inventario, una vez notificados las o los herederos y los acreedores en la forma señalada anteriormente, la autoridad judicial ordenará que se le levante el inventario conforme a los plazos y condiciones establecidos en el Código Civil. Bien. Fíjense acá, ¿han notado cuál es el error que tiene el Código Procesal Civil? Que parece que se estuvieran lanzando las responsabilidades. Acá nos dicen el inventario bajo las formas prescritas en el Código Civil y cuando vamos al 1031 dice en las formas y plazos previstos por el Código de Procedimiento Civil, ¿no? Entonces, bien, pero en todo caso todavía los plazos están definidos, como ustedes ya habrán visto, en el Código Civil, las maneras y las formas. Bien, esto para que ustedes se den cuenta, se maneja como una demanda, de hecho es una demanda voluntaria, y va a haber una resolución del juez. El 475 que ha leído Cristian dice, cumplidos los requisitos legales, la autoridad judicial pronunciará resolución teniendo por aceptada la herencia con beneficio de inventario. En este último caso, el régimen de administración
administración y liquidación del caudal hereditario estará sometido al control de la autoridad judicial conforme a las normas del Código Civil. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en la siguiente clase, cuando revisemos los artículos a partir del 1033, que habla de la opción concedida al heredero. Bien, continuamos entonces. Vamos a los efectos del beneficio de inventario. ¿Con quién nos hemos quedado ahí? ¿A quién hemos nombrado para los efectos del beneficio de inventario? Sara. ¿Dónde está Sara? ¿No ha venido? Ya. De todas maneras, persona que no ha venido, que es persona que estaba nombrada, tiene 0 en el trabajo, ¿ya? Entonces, le vas a comunicar eso a Sara, porque les he avisado en la mañana. Les he avisado temprano como para que se les presente alguna eventualidad. A menos que sea parte de la resistencia juvenil Cochala, que podría considerarla, si fuera así. De otra manera. Tiene que ver. Tiene que, si estuviera en la Plaza de las Banderas ahora, pues... Bien, vamos a ver entonces cuáles son los efectos del beneficio de inventario. Y precisamente están desarrollados en 4 puntos en el artículo 1041. Vámonos leyéndolos, por favor. 1041, Alexander, ¿has encontrado? Ya. Vas a leer hasta el 2 y André va a leer el 3 y el 4. Efectos del beneficio de inventario. Por la aceptación de la herencia del beneficio de inventario como patrimonio del heredero, no se confunden y se mantienen separados, resultando de ello: 1. El heredero solo tiene obligación de pagar las deudas hereditarias y los legados hasta donde alcance los bienes de la herencia. 2. El heredero conserva todos los derechos y todas las obligaciones que tenía respecto al descuido, excepto los que se hayan extinguido por la muerte. 3. Los acreedores del descuyo y los legatarios tienen preferencia sobre el patrimonio del difunto frente a los acreedores del heredero. 4. Si el heredero renuncia al beneficio de inventario o pierde esta su calidad en los casos previstos por la ley, se considera subsistente la separación de patrimonios para con los acreedores del descuyo y los legatarios, quienes se benefician de la preferencia establecida en el inciso anterior, no siendo ya necesario proceder a la separación de patrimonios contenida en el capítulo 5 de este título primero. Bien, vamos desglosando y revisando punto por punto estos efectos que produce el beneficio de inventario. Bien, dice, el heredero solo tiene obligación de pagar las deudas hereditarias y los legados hasta donde alcance los bienes de la herencia. Entonces, heredero paga las deudas hasta donde alcance los bienes de la herencia. Primer efecto. Segundo, el heredero conserva todos los derechos y todas las obligaciones que tenía respecto al de cuyos, excepto los que se hayan extinguido con la muerte. Cuando dice, esto en realidad forma parte de una obligación para el heredero de... El heredero conserva todos los derechos y todas las obligaciones que tenía respecto al de cuyos. Nos referimos a los que no tengan contenido patrimonial, por ejemplo, ¿ya? Entonces estamos hablando de respetar la memoria del causante, si tenía la condición de hijo, por ejemplo, respetar la memoria del padre, respetar la memoria de la madre. Entonces, esto es más un deber moral. Del respeto. 3.
Los acreedores del decuyus y los legatarios tienen preferencia sobre el patrimonio del difunto frente a los acreedores del heredero. Dice, los acreedores del decuyus tienen preferencia frente a los acreedores del heredero. ¿Qué les dice a ustedes esta previsión? ¿Cuál es el análisis? A ver, lo que entiendo es lo siguiente. Supongamos que yo soy el heredero y yo tengo deudas. Eso entiendo, ¿no? Y lo que indica es que dentro de mis acreedores, los que tienen preferencia son los acreedores del decuyus, o sea, de la persona que ha fallecido. O sea, primero estarían sus acreedores y posteriormente los legatarios, y al final estarían mis acreedores. Eso es lo que entiendo. Claro, acá está bien, solamente que hay que precisar lo siguiente. En realidad, desde el momento que uno acepta con beneficio de inventario, ya ha separado el patrimonio, ¿se da cuenta? Entonces dice, los acreedores del decuyus tienen preferencia sobre el patrimonio del difunto. Esto es más bien para evitar que los acreedores del heredero crean que tienen algún derecho sobre los bienes de esa sucesión hereditaria. Pongo el ejemplo. Imagínense que de una persona ha fallecido su padre y de esa persona su papá tenía varios acreedores. Los acreedores, ¿por qué se utiliza la palabra preferencias? Ustedes se acuerdan de nuestras lecciones de derecho civil. La preferencia se crea con determinadas garantías o créditos, como el hipotecario, por ejemplo, ¿no? Va a dar una preferencia frente a los que son acreedores simplemente quirografarios. Primero se tiene que entender entonces que todos estos acreedores tendrían que tener un tipo de preferencia, tendrían que tener registrada una hipoteca, una prenda sin desplazamiento, por ejemplo, un tipo de garantías de esa naturaleza, porque los quirografarios de hecho quedan al final. Pero segundo, si esa persona ha fallecido, ¿ya? Tiene sus acreedores. Los acreedores inmediatamente lo que suponen, dice, ha fallecido esta persona, le ha heredado su hijo, entonces, si los bienes que nos ha dejado su padre no van a alcanzar para cubrir nuestras obligaciones, tenemos los bienes del heredero. Es la idea, la primera idea que se nos puede venir a la cabeza, pero sin pensar que el heredero ha sido más ágil mentalmente hablando y ha tomado la previsión de hacer una aceptación con beneficio de inventario. Desde el momento que ha hecho eso, ha generado una separación inmediatamente de patrimonios. Entonces, los acreedores que tiene el propio heredero no pueden aspirar siquiera a la mínima posibilidad de decir, tengo algo acá, o en este patrimonio que he heredado yo puedo discutir algo. No hay esa posibilidad. No pueden ingresar porque están separados. El heredero entonces, al aceptar con beneficio de inventario, paga a los acreedores que ha dejado el causante y sus propias responsabilidades también las asume él independientemente. Ahora, la situación sería diferente y obviamente una confusión total para acreedores de ambos lados si el heredero hubiera hecho una aceptación pura y simple. Entonces, los acreedores del causante atacarían sus bienes y los acreedores del heredero los bienes de la herencia. ¿Se dan cuenta? Ahí sería todo un conflicto. Y generalmente esto es lo que pasa. Finalmente el 4 dice, si el heredero renuncia al beneficio de inventario o pierde esta calidad en los casos previstos por la ley, se considera subsistente la separación de patrimonios para con los acreedores del decuyus y los legatarios, quienes se benefician de la preferencia establecida en el inciso anterior, no siendo ya necesario proceder a la separación de patrimonio. ¿Se dan cuenta cuál es el sentido de esta? Tú estás regulando la anterior. Exactamente. En caso de que quedara como
sin efecto la separación Puro simple. y queda como el heredero como puro y simple. Sin embargo, se precautela todavía los derechos que tienen los acreedores del causante o del decuius, ¿no? Entonces acá hace una regulación o una precisión. Entonces hemos puesto acreedores, preferencia frente a los acreedores del heredero y vamos a decir, aunque exista ese sería el resumen, para que tengan presente y luego puedan ustedes recapitular en base a esto. Todo esto es lo que nos dice el artículo 1041. Bien. Ahora sí, continuemos con lo que es la renuncia. Hemos unido la renuncia del beneficio de inventario con la pérdida del beneficio de inventario para que nos explique esto Virginia, por favor. Pasa. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Voy a continuar con lo que es la renuncia y pérdida del beneficio de inventario. Con respecto a la renuncia, ¿no? Como bien sabemos, dentro de las características del beneficio de inventario, tenemos uno de los acápites que dice, no es indefinitivo. Entonces, en la renuncia nos indica que esto no es indefinitivo. ¿Qué nos quiere decir? Que toda aceptación no está definida. Se puede renunciar por el heredero en cualquier momento que él lo desee, o incluso una vez ya aceptando la herencia, puede él mismo hacer la renuncia. Una vez, por ejemplo, si yo he aceptado la herencia de mis padres, yo ya me cansé después de un año por las deudas que tiene, por cualquier cosa que pase, entonces yo puedo denunciar después de un año la herencia. Luego nos dice también que los herederos que no tienen la obligación de mantener esta herencia definitivamente, como nos dice una de las características. Esto no es definitivo, ¿no? Es que cuando uno quiera puede hacer la renuncia. ¿Dónde nos menciona esto? En el artículo 1042, que ya lo había leído la doctora, que renuncia, ¿no? Nos dice renuncia al beneficio de inventario, que ya no lo vamos a repetir. Dentro de ello también nos dice, quien acepta la herencia con beneficio de inventario o posteriormente por cualquier motivo hace su renuncia a dicho beneficio, se considera como si nunca hubiera sido heredado el beneficiario, pues la renuncia retrae, es decir, vuelve al mismo lugar, es decir, al principio, como nos explicaba la doctora, ¿no? Si yo a los un año ya le he denunciado, después de un año estoy queriendo denunciar la herencia, entonces denuncio la herencia, pero vuelve al principio. No sé si puedo dar una lectura en esta parte. Dice, la renuncia retrotrae sus efectos hasta el momento mismo de la apertura de la sucesión, es decir, donde se ha abierto la apertura de esta sucesión hereditaria, con beneficio de inventario. Entonces, cuando uno quiere puede hacer las denuncias y cuando uno quiere puede aceptar la herencia con beneficio de inventario. Luego pasamos lo que es lo que nos dice pérdida por beneficio de inventario. En lo que es en el beneficio de inventario tenemos también lo que en el mismo compilado, en el mismo tenemos en el artículo 1043, nos refiere lo que es a la pérdida del beneficio de inventario por ocultación de bienes o por omisión, por la mala fe, que nos dice, el heredero culpable de ocultación o de mala fe que haya omitido en el inventario bienes pertenecientes a la
la herencia o haya incluido en él las deudas no existentes, pierde el beneficio de inventario, quedando como aceptante puro y simple, sin participación de los bienes ocultados o omitidos, siendo persona extraña, será tenida por reo de hurto. Es decir, ¿qué nos quiere decir? Debido a que ningún heredero puede incurrir, ¿no?, en ese tipo de conductas, nos dice que todos los herederos deben de recibir las cuotas hereditarias de igual o en virtud del principio de igualdad, establecido, que esto nos dice también en el artículo 84, ¿no?, de la igualdad establecido. También nos dice que por modo de aquel que pretenda obtener ilegítimamente, digamos, alguna herencia por alguna mala fe, digamos, haciendo, por ejemplo, yo a mi hermana no le quiero dar ninguna herencia, le oculto algunos de los bienes o algún, por ejemplo, en efectivo, no le muestro a mi hermana el total. Entonces, la ley me sanciona, me dice que por hacer esa mala fe yo pierdo la herencia por completo. ¿Qué nos dice? Que el heredero, por ejemplo, dice aquí, sufre como sanción tanto el ser considerado heredero puro y simple, así también como la exclusión respecto de los bienes que yo pretendía sustraer de la sucesión. Es decir, lo que quería robarme y lo que me tocaba, pierdo por completo. Eso es lo que nos quiere explicar. También nos dice en otra parte, ¿por qué razones nosotros perdemos en la herencia? Nos dice, todos pueden perder el beneficio de inventario en caso de haber enajenado los bienes sin la autorización de ningún juez, es decir, sin que autorice el juez. Yo estoy queriendo adquirir la herencia, pierde. Es uno de los factores que se puede perder. Luego nos dice también en el artículo 1044, pérdida del beneficio de inventario por enajenación no autorizada de bienes. En el parágrafo 1 nos dice, el heredero que antes de completar el pago de las deudas venda bienes de la herencia o los grave por prenda o hipoteca o transija sobre esos bienes sin ajustarse a lo dispuesto por el artículo 1040 y las formas prescritas por el Código de Procedimiento Civil o no de él, presidio de esas ventas de aplicación ordenada por el juez al conceder la autorización, pierde el beneficio de inventario, quedando como aceptante puro y simple. Parágrafo 2, ¿qué nos dice? Pasados 5 años desde que se declare la aceptación con beneficio de inventario, la autorización judicial ya no es necesaria para enajenar los bienes muebles. Entonces, no sé si algo más puedan aumentar, doctora. Eso es lo que, digamos, he entendido en respecto al beneficio del inventario, ¿no? Ya se entiende. Lo que vamos a hacer es un resumen de las dos circunstancias fundamentales que dan lugar a la pérdida del beneficio de inventario. En el artículo 1043 y el 1044 nos habla por ocultación de bienes, y por omisiones de mala fe. Ya Virginia nos explicaba esto, pero vamos a corroborar en el artículo 1043. Rodrigo, por favor, léemelo el 1043. Artículo 1043. Pérdida del beneficio de inventario por ocultación de bienes o por omisión de mala fe. El heredero culpable de ocultación o que de mala fe haya omitido en el inventario bienes pertenecientes a la herencia o haya incluido en él deudas no existentes, pierde el beneficio de inventario, quedando como aceptante puro y simple, sin participación en los bienes ocultados u omitidos. Siendo persona extraña, será tenida por reo de hurto. Bien. No se olviden que ya cuando vimos la aceptación de la herencia, les había explicado, les había adelantado algo de esto. Puede ser que el heredero puede tener un cálculo de mala fe y decir, me voy a someter a esta aceptación aparentemente con beneficio de inventario, pero como sé o creo que soy el único que sabe que mi padre, por ejemplo, tenía maquinaria, algunos activos, esos cuando presente la solicitud
los voy a omitir de la lista. Porque cuando uno hace el inventario, tiene que incluir dos listas. Una donde se haga el inventario de los bienes, de los activos, inmuebles, cuentas en el banco, participaciones en alguna sociedad, etc. Todo tiene que ir incluido. Si omito de mala fe, por eso el artículo nos habla de mala fe, una cosa es que probablemente no conozca a plenitud lo que tenía mi padre, pero eso es una omisión porque desconocía. Pero si lo he hecho a propósito, sabiendo que tenía y he ocultado y no lo he puesto, me estoy sometiendo a esta posibilidad de que pierda ese beneficio de inventario. O si a este otro lado más bien, todo se va a dar con el único propósito de sacar beneficio a esa herencia, si se ponen a pensar. Si yo oculto bienes, es porque los quiero retener para mí y porque quiero evitar que esos bienes entren en el futuro remate y con eso se pague a los acreedores. Pero puede ser que todo esté debidamente registrado porque no hayan activos, solo inmuebles. No voy a tener cómo quitarlos de esta lista. Entonces hago otra cosa. Voy y pienso y maquino y me invento una deuda. Consigo un palo blanco, un amigo, le digo, vamos a hacer aparecer una deuda como si tú le hubieras prestado a mi padre unos $100,000. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Vamos a tener que fraguar algún formulario de reconocimiento de firmas y obviamente me habría metido en un delito de falsedad material. Por eso dice, se tendrá como reo de hurto, porque voy a utilizar a alguien acá que va a aparecer como un supuesto acreedor de mi padre, porque vamos a decir, con esto voy a poder sacar $100,000 de la sucesión hereditaria y esta va a ser mi ganancia. ¿Se dan cuenta? Como sabemos, todo aparece descubierto tarde o temprano, por eso es que el legislador ha tomado esta previsión y dice, el heredero culpable de ocultación o que de mala fe haya omitido en el inventario bienes pertenecientes a la herencia o haya incluido en él deudas, lo que les decía, no existentes, pierde el beneficio de inventario quedando como aceptante puro y simple, sin participación en los bienes ocultados o omitidos. Además viene otra sanción adicional para él. Y la otra forma es por pérdida del beneficio por enajenación no autorizada. ¿Qué hemos dicho que es la enajenación? Pero además acá tenemos por que los haya vendido o que haya, por ejemplo, grabado. Acá dice o grabado. Sería otra de las circunstancias a la que podría acudir el heredero de mala fe. Eso significa, no he podido, me voy a sentir culpable omitiéndolos de esta lista. No voy a conseguir a alguien que me ayude a falsificar documentos. Descartar esa posibilidad. ¿Qué hago? Antes de presentar la lista, vendo la herencia. Si tenía esos activos, si tenía, como les digo, retroexcavadoras, maquinarias, equipos para algún tipo de industria, amoladoras, qué sé yo, lo que se imagine, agarro y lo vendo. Antes de hacer mi lista y presentar y decir, señor juez, hay esto y esto y esto. Obviamente esta situación también puede llegar a ser de conocimiento de alguna persona o de alguno de los herederos que lo va a denunciar y va a producirse la pérdida del beneficio de inventario. Lo mismo si lo que hago es prestarle dinero con esos bienes que ha quedado de la herencia, otorgándolos en garantía cuando sé que eso no podía ya hacer. Eso estaba completamente prohibido y también la norma acá lo dice. Pero además hay otra previsión, fíjense. Dice, el heredero que antes de completar el pago de las deudas y legados venda bienes de la herencia o los grave con prenda o hipoteca o
dice el artículo 1040. Exactamente. Que ya cuando estemos y le presentemos al juez y le digamos, señor juez, esta es la lista de bienes y esta es la lista de acreedores. El juez tiene que decir, vamos a hacer una subasta pública y en la subasta pública vamos a tratar de alcanzar a toda la mayor cantidad de acreedores. Si yo me salgo también de estas disposiciones o de este margen establecido en la ley, estaría también incumpliendo. Por eso es que nos dice, sobre esos bienes hay que cumplir el artículo 1040 y las formas prescritas por el Código de Procedimiento Civil, o no dé al precio de esas ventas la aplicación ordenada por el juez al conceder la autorización, pierde el beneficio de inventario quedando como aceptante puro y simple. En resumen, cuando uno ha ido a hacer una aceptación con beneficio de inventario, ha acudido a un juez. Por lo tanto, ya no es libre él de tomar decisiones cuando está dentro de la esfera y de la competencia de una autoridad judicial. Él no puede decidir vender a otra persona, hacer una transacción, eso ya no le está permitido. Pero finalmente hay un parágrafo segundo que más o menos levanta esta duda y dice, pasados 5 años desde que se declaró la aceptación con beneficio de inventario, la autoridad judicial ya no es necesaria para enajenar los bienes muebles. Se entiende que ya hemos pasado por todo este procedimiento, hemos vendido los bienes que había, les hemos pagado a todos los acreedores y hay la posibilidad, porque ustedes se han de fijar, hay un artículo que dice que quede un remanente, que quede algo. Ese algo va a quedar para el heredero y en este caso para quitar de la mente esa idea de que esos bienes ya no se van a poder ofrecer a la venta, el legislador nos aclara, si han pasado 5 años que ha terminado el procedimiento y ya se ha resuelto todo, y han quedado bienes muebles, es libre el heredero de poder ofrecerlos a la venta, ponerlos a la venta, no hay ningún problema. Doctorita, este parágrafo iría, digamos, en concordancia con lo que es la parte de la prescripción, ¿no? Porque se supone que si, digamos, hay una deuda, la prescripción es de 5 años, entonces con eso está liberando esto. Exactamente. Y además vamos a tener un último artículo cuando habla de la caducidad en el 1051. Que no es que los acreedores pueden presentarse en cualquier tiempo. Los acreedores, vamos a leer simplemente porque eso vamos a entrar a ver la otra clase. Los acreedores y ligatarios que se presenten rendida la cuenta por el administrador judicial y entregado el remanente al heredero, tienen acción contra este solo hasta la concurrencia del remanente. Este derecho caduca a los 3 años contados desde el día en que el juez aprobó las cuentas del administrador judicial y el heredero recibió el remanente. Más o menos trata de hacer coincidir entre el tiempo de duración del procedimiento con el plazo que tienen los otros acreedores para poder presentarse. Eso significa que no es una puerta abierta a la rendición de cuentas para que vayan apareciendo a cuentagotas los acreedores. Eso es lo que tienen que entender también. No significa que todo el tiempo ese heredero va a cargar, porque ha asumido la responsabilidad con beneficio de inventario de estar esperando que alguien venga y diga, también tu padre me debía a mí, y yo también, y así aparezca un montón de gente y todo el tiempo te estés encargando de esto. Es un procedimiento que tiene un tiempo, tiene que terminar, y si hubiera quedado algún acreedor, tenemos la respuesta en el 1051, que sería su última posibilidad. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta acá? Cualquier otra cosa al margen, las formas, los plazos, saben que eso lo estamos dejando pendiente para la siguiente clase. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les llamo la lista y nos retiramos. Merlos Cruz.